Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesús, paz a vosotros. Es un gusto para mí encontrarme en esta mañana para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, ocupen sus lugares en sus casas. Vamos a comenzar esta explicación. Me gustaría aprovechar uno de estos temas que surgen de la escuela sabática, que tiene que ver con uno de los árboles importantes que marca la Escritura. Sabemos que árboles Dios mismo es quien los crea, quien los forma, e inclusive, hermanos, que hasta nuestros días seguimos participando de sus frutos. Pero vamos a hacer referencia a uno de los árboles más importantes que se han creado. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 2, desde el versículo 8. Voy a leer solamente versículo 8 y versículo 9. Aquí comienza nuestra historia. Dice así la palabra del Todopoderoso. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Amén. En esta ocasión, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios y bueno, yo creo que no todos los temas se aplican de esta manera, pero el día de hoy voy a procurar las citas que se vayan a externar, que voy a compartir con ustedes, que sean en orden, como si fuera cronológicamente. Cómo comienza esta historia desde el principio, en el Génesis, y cómo terminaremos el día de hoy, al final de la palabra de Dios en Apocalipsis, en la Revelación. Así que comenzamos entonces con esta historia del árbol de la vida. De eso se trata el tema de esta ocasión. Y menciona la Escritura que Dios, sabemos bien que en el tercer día, Dios había hecho precisamente todas esas plantas, los árboles, y dice en el capítulo 1 de Génesis, versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente está en él y sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Así que el día tercero de la creación es que Dios crea precisamente todas las plantas, los árboles. Dice árbol que da fruto y que su simiente está en él, que su semilla está en él. Es importante también porque es lo que vamos a tratar de explicar durante esta mañana, todos estos elementos, desde que lo que nosotros vemos ya a plena vista con relación a un árbol, con relación a un fruto, y lo que no alcanzamos a ver que está escondido en el fruto y que es también la semilla. Y bueno, dice entonces la Escritura que Dios en el tercer día hizo las plantas, la hierba, todo aquello que tiene que ver con la cuestión agrícola. El capítulo 2 nosotros lo hemos entendido como si fuera un desglose del día sexto, porque ahí es donde Dios crea al hombre y a su mujer. Pero también menciona que Dios ya había hecho nacer, porque esto lo hizo el día tercero, árboles, y Dios había plantado un huerto al oriente de Edén, en el cual había puesto de todo árbol delicioso para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este segundo árbol de la ciencia del bien y del mal el día de hoy no va a ser objeto de nuestro estudio. Ya lo hemos mencionado en algunas otras predicaciones, en otros estudios, pero el día de hoy vamos a enfocarnos especialmente a el árbol de la vida. Ahora bien, el árbol de la vida estaba en el huerto en Edén. Dios lo había formado. Desde el principio estamos considerando que Dios está poniendo delante del ser humano la vida y la muerte, porque sabemos la consecuencia que traía el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. La consecuencia era la muerte. El día que de él comieres morirás. Pero también se conocía la consecuencia o el efecto de comer del árbol de la vida. Y esto era precisamente vivir para siempre. Génesis capítulo 3 nos habla de la caída del hombre, cómo es que el hombre desobedece, y cuando decimos hombre, hablamos de la humanidad, hablamos del ser humano, no solamente haciendo énfasis en uno de los dos géneros, sino hablando de la humanidad, tanto del hombre como de la mujer en ese momento, y sabemos que desobedecen a la palabra de Dios. Ellos comen
del fruto del árbol que Dios les había prohibido, que Dios les dijo, no coman de él porque el día que de él comieren, morirás. Y comieron de ese árbol. Ahí está la desobediencia. Transgredieron la palabra de Dios y la consecuencia fue la muerte. No que el fruto como tal tuviera algún compuesto especial para que cuando lo comieran en ese momento murieran, sino era el acto mismo de lo que Dios les está diciendo, que no coman de ese árbol, del fruto de ese árbol. Comieron, no murieron instantáneamente, pero sí trajo como consecuencia la muerte en el ser humano. Así como la muerte entró por un hombre, sabemos que también hay una promesa de la que vamos a hablar posteriormente. Entonces, ellos comen de lo que se había prohibido y les trajo como consecuencia la muerte. Ahora, dice que se abrieron sus ojos, empezaron a ver las cosas de manera distinta y ahora el hombre busca cubrir sus faltas, cubrir su desnudez, cubrir todo aquello que le avergüenza. Y de aquello que le avergüenza tiene que ver también con la acción misma de la desobediencia. Ahora, ¿cómo le hacemos para escapar de los resultados o de la consecuencia que nosotros mismos obtuvimos al comer de lo que Dios nos dijo que no participáramos? ¿Qué hubiéramos pensado nosotros si tuviéramos esta oportunidad de que hemos quebrantado algún mandamiento, alguna ordenanza y nos trajo como consecuencia algo negativo? Pero aún tenemos la oportunidad de remediar nuestro hecho, nuestra acción inicial y de irnos al lado contrario. Lo que hice me generó muerte. Ahora necesito hacer algo diferente para que pueda obtener la vida. Y seguramente el ser humano tiene ese pensamiento de resolver las cosas de manera inmediata. Fíjense cómo Dios conoce también al ser humano, que después de que el hombre peca, dice en el capítulo 3 de Génesis, versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, el ser humano, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vean cómo Dios mismo está reconociendo que el ser humano va a tomar una actitud como es, ya quebranté un mandato, me he ganado la muerte, pero aún puedo solucionarlo. Para que esto no pase, dice en el versículo 23, sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y termina la historia. Realmente aquí termina la historia con relación al árbol de la vida, al árbol de la ciencia del bien y del mal, pero específicamente de este árbol. ¿Qué iba a pensar el ser humano? Ya pequé, me gané la muerte, pero todavía hay una forma de escapar de los efectos del pecado. Y esa oportunidad que tengo es participar ahora del fruto del árbol de la vida. Dios mismo nos está diciendo el efecto o la consecuencia de comer del fruto de este árbol. En el versículo 22 dice, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma. ¿Coma de qué? De su fruto. Y esto le traerá como consecuencia que viva para siempre. Ahí está la consecuencia de comer o el efecto del árbol de la vida, que viva para siempre. Eso es el resultado. Eso es lo esperado. Hermanos, el ser humano desde el principio quiso remediarlo de esta manera, pero Dios dice que guarda el camino hacia el árbol de la vida. No es momento. Quebrantaron mi mandamiento. No hicieron conforme a mi voluntad. Y la forma de remediarlo no es tan rápida como uno espera, porque tuvieron ese árbol también enfrente muchos días, no sabemos cuántos, pero siempre estuvo ese árbol desde el principio. Ahí estaba el árbol de la vida. Ahí estaba también el árbol de la ciencia del bien y del mal que les traería la muerte. Pero, ¿por qué no aprovecharon para poder comer de ese árbol desde el principio? No le tomaron importancia. Simplemente como seres humanos estamos viviendo el presente y a veces no nos ponemos a pensar en el futuro. Y todos estos elementos que estamos leyendo ahora son también para nosotros una enseñanza. Debe de haber un aprendizaje de lo que estamos nosotros
estudiando de la palabra de Dios. Así que esto es lo ideal. Pasa mucho tiempo, pasan los años, pasan las generaciones, hombres exitosos espiritualmente hablando, como el mismo Abel en un comienzo, hablando de Noé, de Abraham, de Isaac, Jacob, Moisés. Hermanos, Josué, el tiempo de los jueces, los reyes, los profetas. Y llega el momento en el que llega una persona anhelada, una persona que ya se esperaba, el Mesías de Israel, en quien se iban a cumplir muchas cosas de lo que estaba escrito en la antigüedad. Y el mismo Jesús nos enseña de la siguiente forma. Cuando habla acerca de estos elementos de la tierra, dice en el Evangelio del apóstol Mateo, en el capítulo 12, me parece muy interesante lo que, aunque ya hemos escuchado muchas veces, el mismo Maestro Jesús enseñó. Evangelio de Mateo capítulo 12, dice en el versículo 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Nosotros sabemos este tipo de parábolas, de formas de hablar de nuestro Maestro Jesús a través de simbolismos, donde se ocupan las figuras de retórica, y aquí nosotros entendemos que los árboles son una representación de las personas, de los seres humanos, y que el fruto de esos árboles es una representación de nuestras obras, es el resultado de ese fruto, de ese árbol más bien, porque el fruto es el resultado del árbol. Aunque parezcan palabras básicas, palabras que ya nosotros conocemos, pero sí me gustaría, hermanos, que pudiéramos definirlas, las definiciones o los conceptos que normalmente les expongo. Yo siempre ocupo fuentes confiables y este, hermano, siempre es en relación a el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y entonces aquí encontramos, estos son palabras y definiciones ya muy estudiadas a lo largo del tiempo, y por eso procuro ocupar esta fuente de información. Un árbol, ¿qué es un árbol? Ya sabemos lo que es un árbol, lo tenemos de manera cotidiana, pero si le queremos poner una definición, dice, es una planta de tallo, y las características es leñoso y elevado, es decir, que está fuera de la tierra. Tiene leña, tiene un tallo y es una planta, pero significa que es algo más que algún arbusto, que algo que se va a dar solamente en la tierra, tiene que salir de la tierra, es algo elevado que tiene leña y forma parte de las plantas. Dice que se ramifica, tiene ramas a cierta altura del suelo, lo estamos especificando, tiene que verse, esto es evidente, nosotros esperemos que en todos los lugares donde nos encontramos, si volteamos hacia la parte de afuera de nuestro hogar, encontremos siempre árboles, porque los árboles también nos auxilian, es parte de la vida que tiene este planeta. Bueno, el árbol entonces ya sabemos lo que es, las características, pero el árbol, hermanos, normalmente da un fruto. Y vean qué interesante está la definición del fruto. Vean la primera acepción a esta palabra, que si nosotros buscamos en el diccionario sería la segunda acepción. Producto de las plantas, que aparte de la utilidad que puede tener ese producto de la planta, sirve para desarrollar y proteger la semilla. Esto es muy interesante, hermanos, cuando hablamos acerca del fruto. Y es cierto lo que se está diciendo aquí, porque el fruto es el resultado o el producto, por eso les puse también la quinta acepción a palabra fruto, que es producto o resultado obtenido. Cuando decimos el fruto de mi trabajo, entonces estoy diciendo el resultado o el producto que yo obtengo de mi trabajo. Por eso la palabra fruto, si la relacionamos de manera íntima a la parte del árbol, por eso el fruto es el resultado o el producto del árbol. Y el fruto, además de lo que nos puede dar como utilidad, puede ser para comer o para hacer alguna actividad diferente, también dice que sirve para desarrollar y proteger la semilla. Esto, les digo, me parece muy interesante porque cuando hablamos acerca del fruto, sabemos que hay un ciclo también de la vida en las plantas.
El fruto dice que puede proteger la semilla. Voy a poner el ejemplo más básico. Podría ser una manzana o una naranja u otra fruta o un fruto que les guste, hermanos. Pero normalmente estos frutos en su interior tienen las semillas. Y esa semilla, si yo la siembro, si yo la planto, entonces va a generar un resultado, va a ir creciendo, va a germinar y va a dar como resultado precisamente una planta que se convierte en un árbol. Y eso que se había guardado en el fruto, en el interior, va a dar como resultado otro árbol. Sabemos que Dios en la creación hace las cosas de manera extraordinaria, sino que Dios ya crea los árboles, ya esos árboles tienen el fruto y el fruto está resguardando la semilla. Cuando empecemos con la parte simbólica, vamos a ver que esto tiene una relación, porque cuando decimos el árbol representa a las personas, el fruto está representando nuestras obras, pero la semilla, nosotros consideramos que la semilla está representada en la misma palabra de Dios, que si ese fruto es bueno, esa semilla también va a generar un fruto bueno y está siendo protegida porque esa palabra es la palabra de Dios y que tiene un ciclo que siempre está vigente porque esa semilla está en el fruto de ese árbol, esa palabra está en las obras de esa persona y significa que cuando esa semilla también es dispersa para otros lugares, puede generar también lo mismo. Y un árbol es vida, lo decía desde el principio. Entonces, es todo un ciclo que si estamos estudiando de esta manera, yo sé que entramos como en cuestiones filosóficas, pero que son muy interesantes. ¿Cómo es que ese fruto va a resguardar esa semilla que representa también a la palabra de Dios? Eso es lo general. Pero cuando hablamos acerca de Jesús, imagínense la persona del Hijo de Dios, Jesús mismo. ¿Qué tipo de árbol será? ¿Qué tipo de frutos dio? ¿Y qué semilla estaba resguardando esos frutos? Sin duda alguna, el mejor de los árboles, el árbol esperado. Un árbol que, de acuerdo a las mismas palabras del Maestro Jesús, dice en el Evangelio de Juan, decíamos que íbamos a tratar de llevar esto de manera cronológica, ahora estamos hablando del tiempo de Jesús. El Evangelio de Juan en el capítulo 11, vean cómo dice el versículo 25. Juan 11, 25. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sabemos que aquí se está hablando del tiempo en el que resucita a Lázaro, pero Jesús mismo está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Si Jesús es la vida, es lo que nos va a traer como consecuencia. Si el mismo Maestro Jesús en su momento, en el capítulo 14 de este mismo Evangelio, Juan 14, pero en el versículo 6, nos va a decir también Jesús le dice a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Juan capítulo 14, versículo 6, está haciendo referencia a una forma en la que el mismo Jesús está interpretando su actividad, su forma de conducirse en esta vida como ser humano, pero también la relación que tiene que ver con nuestro Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. En ambos versículos Jesús mismo dice, yo soy la vida, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús está representando a la vida. Y si nosotros decimos que los seres humanos estamos representados a través de los árboles y Jesús, el resultado que puede traer en nosotros es la vida, entonces por eso como iglesia definimos que Jesús es una representación del árbol de la vida, porque es lo que puede traer como consecuencia en nosotros, que en un principio de manera física se encontraba ese árbol de la vida y que lo que daba como consecuencia o efecto era precisamente vivir para siempre. Y ahora Jesús dice, yo soy la vida, yo soy ese árbol que da la vida.
y además, inclusive aquí dice el camino. Lo podemos interpretar de diferentes maneras, pero también, hermanos, el camino para llegar hasta ese árbol, ese camino que estaba guardado en un principio y que Dios no dejó acceder al ser humano desde el comienzo, porque ellos mismos generaron esto, porque el mismo hombre tomó del fruto del árbol que Dios les dijo, no coman de ese árbol porque va a traer como consecuencia la muerte, y que ellos quisieron acceder inmediatamente, o en su pensamiento estaba el ahora comer del árbol de la vida. Dios dijo, no, debe de haber un aprendizaje en el ser humano. Voy a guardar, voy a proteger el camino para el árbol de la vida. Jesús mismo, cuando llega, aunque tiene formas diferentes de interpretarse estos pasajes, pero él mismo dice, yo soy ese camino que te va a conducir hacia la vida. Yo soy la vida misma. Entonces, Jesús es el medio por el cual podemos alcanzar la vida, y Jesús también es la vida misma. Por eso es una representación del árbol de la vida. Pasa el tiempo, Jesús viene, se da a conocer, encontramos ahora al árbol de la vida de manera simbólica, es importante mencionarlo. Jesús vive en aquel momento con sus discípulos, tiene esos 3 años y medio de su ministerio, muere, pero resucita el tercer día para no volver a morir jamás. Se le presenta a sus discípulos durante 40 días y después regresa a la diestra del Padre. Y actualmente, desde aquel entonces hasta hoy, sabemos que Jesús vive. Por eso Jesús está representando la vida misma. Jesús vive. Pasan años después de este tiempo del cual estamos mencionando, y llega el tiempo en el año 96 aproximadamente, donde uno de los discípulos y apóstoles de Jesús, Juan, dice en Apocalipsis, en el capítulo 2, a él se le da esta revelación, y dentro de la revelación sabemos que hay todo un proceso. El conocimiento viene absolutamente de Dios. Dios tiene todo el conocimiento, de ahí su atributo, la omnisciencia. Y Dios va a darle esta revelación a su Hijo Jesús. Y Jesús la va a compartir por medio de un ángel a Juan, su apóstol. Y Juan lo escribe para que nosotros lo podamos leer, lo podamos estudiar y podamos saber también aquello que ha sido oculto desde hace mucho tiempo. Entonces, en este procedimiento o en este proceso, Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 7, parte de las promesas que se les da a la iglesia misma cuando se cumple con la voluntad de Dios, cuando se puede vencer todo aquello que es opuesto a la sana doctrina. Dentro de esas promesas está capítulo 2, versículo 7 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Del árbol de la vida se habló desde el Génesis, el principio, y del árbol de la vida se habla al final, en el Apocalipsis. Esto es lo último. Sella ya estas palabras, ya no hay que añadir, ya no hay que quitar. Esto es lo último, se dice en los últimos pasajes. Pero en lo último, una vez se toma como referencia una promesa de lo que se esperaba desde el principio. El hombre, cuando peca, porque come de aquel árbol que Dios le había prohibido, genera muerte. Y desde aquel entonces el ser humano está buscando la vida, porque nosotros somos seres finitos, que tenemos un término. No vivimos actualmente para siempre. Tenemos un término de nuestros días. La muerte está presente en todos nosotros. Desde que nacemos ya estamos expuestos a morir. Entonces, la muerte está presente y lo que buscamos como seres humanos es la vida. A lo largo de las generaciones, tantas historias con relación a esto, que si existe una fuente que dé vida eterna, que si existe algún tesoro que pueda provocar la vida, que si hay algún alimento, algún medicamento, algo que pueda proporcionar vida interminable, vida eterna. ¿Quién lo ha podido lograr? Ninguno, con excepción del Hijo de Dios. Él es el único ser humano que ha muerto y resucitado para no volver a morir jamás. Por eso Él es la vida. Por eso Él representa al árbol de la vida.
Pero ahora llega un momento en donde también se nos promete esto. Si tú cumples con la voluntad de Dios y puedes vencer la adversidad, vas a tener la oportunidad de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vean cómo ocupa tanto el concepto mismo del árbol de la vida como las características para que nos pueda llevar nuestra mente hacia la primera historia que está en el libro de Génesis. Porque cuando nosotros leímos aquellos pasajes, dice que en medio del huerto estaba el árbol de la vida. Y ahora nos menciona que podemos participar de ese árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Es otro tema, ya lo hemos dado anteriormente, busquen el huerto de Jehová y ahí podemos ver precisamente sobre el paraíso, su relación de esta palabra con el mismo huerto en Edén y bueno, este elemento que se encontraba en el huerto, en medio del huerto, el árbol de la vida. Así que una de las promesas es, puedes comer del árbol de la vida, aquel que se encontraba en el huerto de Edén y que Dios guarda ese camino para este árbol, ahora tú vas a poder participar de él. ¿Qué trae como consecuencia el comer del árbol de la vida? Vivir para siempre. Lo leímos en Génesis capítulo 3. No alargue su mano y coma y viva para siempre. Así que esta es una de las promesas. Si nosotros vamos revisando cada una de estas promesas, tienen relación al premio que se puede otorgar a aquellas personas que cumplan con la voluntad de Dios. Claro que nos gustaría incluirnos. Tenemos que ser perseverantes en nuestra vida en el cumplimiento de la voluntad de Dios para participar de estas promesas. Entonces, imagínense cuántos frutos debería de dar ese árbol para que todas las personas que alcancen la promesa puedan comer de él. Seguramente, hermanos, está hablando de una forma figurada, está hablando en un simbolismo, aunque el árbol literalmente existe, pero está hablando del simbolismo de que aquella persona que logre cumplir con la voluntad de Dios en su vida como ser humano, va a participar de una vida eterna. Y la primera forma de obtenerla desde un comienzo era por medio del árbol de la vida, que tiene diferentes formas de interpretarse, una de ellas en la figura de nuestro Maestro Jesús. Pero bueno, aquí está la promesa. Avanzamos y resulta que llegamos hasta Apocalipsis en el capítulo 22. Y Apocalipsis capítulo 22 también es un versículo que me gustaría explicar, porque es cierto que si vamos viendo la redacción desde el capítulo previo, pareciera que estamos hablando del reino eternal de Dios. Sabemos que el reino de Dios, como frase, como expresión, incluye todas sus etapas, desde el reino espiritual de la gracia, que es en el cual estamos viviendo actualmente, como el reino milenial y el reino eternal. Eso es cierto. Pero dentro de estas fases, pareciera que el capítulo 22, versículo 2, se encuentra en la tercera fase. Pero veamos las características. Apocalipsis 22, 2. En el medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Nosotros como iglesia consideramos que este versículo está posicionado todavía dentro del reino milenial, que si bien hay una transición hacia el reino eternal de Dios, hay características que lo van a posicionar de manera mucho más contundente en el reino milenial, porque nos habla de dos cosas importantes que nos dan como consecuencia la interpretación de esta manera. Uno, habla de las naciones, habla de diferentes grupos de personas y que conforman las naciones de la tierra. Y segundo punto, y muy importante, hablan de que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y cuando hablamos de mes, el mes es una forma de medir el tiempo. Son 30 días aproximadamente. Y nosotros sabemos que para el reino eternal de Dios ya no hay tiempo. Entramos en la eternidad. Termina el tiempo. El tiempo será cosa del pasado. Y por eso los que lleguen hasta esa última instancia es porque tendrán la vida eterna. Pero es importante que en todo ese proceso exista una vez más la presencia del árbol de la vida
para que pueda el ser humano unir estas ideas, lo que se presenta en un comienzo y lo que se va a dar al final. Se unen las ideas y decimos, se cumple el propósito. Ahora sí, el camino que representa también a nuestro Señor Jesús ya no está guardado, ya no está restringido, está abierto. Puedes participar de este árbol, puedes participar de la vida misma. Y qué mejor momento que cuando Jesús venga por segunda vez, porque será el momento ideal, idóneo, para que pueda presentarse la vida ya no nada más en una persona, sino que se pueda dar el pago a todos aquellos que han hecho la voluntad de Dios. Y el propósito por el cual también Jesús tuvo que venir para presentarse y ofrecer esta vida eterna. Sabemos que la promesa es de Dios. Dios nos promete vida eterna, pero va a ocupar un medio, el camino es el mismo Jesús, y va a ocupar a su mismo Hijo Jesús como elemento fundamental de la vida para que pueda también compartirla con cada uno de nosotros. Pero esos frutos en su interior, ahí está la semilla, no podemos descartar la semilla. La semilla forma parte de todo este proceso y la semilla representa la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, nada de esto existiría. Sin la palabra de Dios, que es la semilla, no puede crearse o no puede fructificar para convertirse en un árbol. Nunca existiría un árbol si no tenemos una semilla. La semilla es fundamental. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios que Jesús fue cumpliendo para convertirse en aquel árbol majestuoso y que sus frutos sean precisamente para darnos vida, para darnos sanidad. Y de hecho también en este capítulo 22, versículo 2, es parte de las referencias de este mismo árbol. Regreso a la cita, Apocalipsis 22, versículo 2. En el medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Así que Jesús estará presente en el reino milenial. Es el reino, una etapa de ese reino que Dios mismo le concede. Y aunque es un tema diferente, sabemos que el reino es de Dios. El reino absolutamente es de Dios, pero llegará 1000 años donde Dios le ceda esta actividad, este gobierno a su Hijo Jesús, porque por todo lo que Él ha hecho, por su comportamiento mismo, su dedicación, su humildad y todas las características positivas que podríamos poner en la persona de nuestro Maestro, Dios mismo le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y Dios mismo le va a conceder parte de ese reino para que pueda estar durante 1000 años. Sabemos, dice la Escritura, que todo se va a sujetar a Jesús. Claro está, exceptuando aquel que le sujetó todas las cosas. Entonces, siempre Dios está en el lugar supremo. Y Dios ha puesto a su Hijo para que también pueda gobernar durante 1000 años. Pero terminando esto, sabemos las citas ahí en la primera carta a los Corintios, Jesús va a volver a dar a su Padre este reino. Es parte de la forma en la que cada quien conoce el lugar que le corresponde. Y Jesús mismo con esa acción está demostrando que reconoce la autoridad, la potestad, la soberanía del Todopoderoso. Así que por eso nosotros ubicamos este pasaje bíblico desde el tiempo milenial. Y como bien se ha expresado, aquellos que resuciten cuando venga nuestro Maestro Jesús, para esas personas comenzará su vida eterna, porque bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que hermanos, para aquellos que resuciten cuando venga nuestro Maestro Jesús, comenzará su vida eterna, aunque habrá un periodo literalmente de 1000 años, 1000 años de tiempo para que se pueda cumplir con todo el proceso. De manera particular, hago una referencia y digo, Jesús cuando resucitó de los muertos, ya resucitó con un cuerpo incorruptible e inmortal. Jesús ya tenía vida eterna, pero aún se estuvo presentando con sus discípulos y con la gente para que ellos creyeran que él había resucitado. Y de manera física se les presentó a sus discípulos, a sus apóstoles, y estuvo 40 días presentándose.
Bueno, ocupo esta experiencia para decir de la misma manera, aunque habrá muchos que alcancemos, y me quiero incluir, y quiero que nos incluyamos todos, alcancemos esa vida eterna, cuando venga Jesús por segunda vez, hay un lapso en el cual seguiremos con una dinámica similar a lo que se presenta como humanidad. Pero llegará el momento en el que llegue la eternidad y entonces sí, regresaremos ante la presencia del Todopoderoso, como lo hizo Jesús. Pasando esos 40 días, ahora está a la diestra del Padre. Así también nosotros tendremos una comunión directa con nuestro Dios, pero primero, 1000 años para poder cumplir la palabra del Todopoderoso, pero ya con una característica o con ese elemento de incorrupción, de inmortalidad y que se haya cumplido esa promesa, la promesa de participar del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, porque aquel que come de ese árbol, del fruto de ese árbol, entonces obtiene vivir para siempre. Así que los que se encuentren presentes en el reino milenial, que hayan hecho la voluntad de Dios, y me refiero, en el momento en que venga Jesús por segunda vez, los muertos que hayan hecho la voluntad de Dios resucitarán con ese cuerpo incorruptible e inmortal, y los que se encuentren vivos y también hayan hecho la voluntad de Dios se transformarán a ese mismo cuerpo incorruptible e inmortal, y es de cierta manera una forma de decir que han participado del árbol de la vida porque van a vivir para siempre. Aunque también no descartamos que ese árbol de manera literal se encuentre presente para que se pueda cumplir con todo el ciclo que Dios ha puesto desde el principio. Estuvo guardado el camino para ese árbol, ahora ese camino está libre y ahí está de manera literal ese árbol de la vida, aunque de manera simbólica y espiritual se ha participado de ese árbol por cuanto muchas personas alcanzarán la vida eterna, vivir para siempre. Apocalipsis capítulo 22 no solamente se queda hasta ese pasaje, sino que continúa en los últimos versículos y lo último que encontramos acerca del árbol de la vida es lo que dice el capítulo 22 en el versículo 12. Aquí habla el Maestro Jesús y Jesús ya dice de manera muy clara, Apocalipsis 22, 12, y he aquí yo vengo presto, vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo. Bueno, aquí traigo también el pago para recompensar a cada uno según fuere su obra. Sabemos, hermanos, que para alcanzar ese reino necesitamos obras. Esto no lo descartamos. También somos árboles y tenemos frutos, pero que esos frutos sean buenos, dignos de arrepentimiento y también dignos de buenas obras. Versículo 13. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Dice Jesús ahora, versículo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia, su potestad, sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. ¿En qué ciudad? En la Nueva Jerusalén. Así que aquí hay una bienaventuranza. Cuando hablamos de bienaventuranza, no puedo dejar de explicar esto porque es también muy importante. Hay bendiciones, hay maldiciones. Y estas palabras provienen de la conjunción de dos. Bendición, bien decir. Maldición, mal decir. Es decir, se pueden decir cosas buenas o se pueden decir cosas malas. Se desea algo bueno, se desea algo malo. Bienaventuranza tiene que ver de la bendición misma, del bien decir, y dice bienaventurados. Va a haber una ventura positiva, una ventura de bien, que lo que se avecina, que lo que se espera es de bien. Y entonces dice, hay un bien que se avecina para aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Hay un bien que se avecina. Hay un bien que está por llegar. Y este es que podamos participar, que su potestad, que su potencia, que puedan participar, que puedan comer de ese árbol de la vida, para que vivan para siempre y puedan entrar por las puertas de aquella ciudad. Sin duda, hermanos,
El desenlace de esta historia es muy agradable a nuestros oídos. El desenlace de esa historia es el éxito de nuestras obras, cuando son conforme a la voluntad de Dios. El desenlace de esta historia es lo que Dios esperaba desde el comienzo, pero que ahora debemos de llevar todo este trayecto para llegar hasta ese punto. Estamos todavía en el camino, estamos todavía en esa senda que nos puede llevar a la vida eterna, a poder participar de ese árbol de la vida. Aún no lo hemos logrado. El camino para los que hoy escuchamos todavía está vigente, todavía estamos transitando. Muchos de nuestros hermanos ya han concluido con ese caminar, pero nosotros que estamos vivos, nosotros que estamos aún en pie, tenemos que seguir en esta senda. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Ha habido dos opciones desde el principio, no hay más. Dios ha puesto delante de nosotros hoy la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Y Dios nos ha dicho siempre, escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Así también ahora nosotros tenemos la decisión, porque eso está desde el principio. Podemos decidir qué es lo que queremos. En el papel parece muy fácil. Si hiciéramos un examen y dijéramos qué es lo que queremos, hermanos, vida o muerte, ¿cuál elegimos de estas opciones? Es un examen de opción múltiple. ¿Qué quieren, vida o muerte? Seguramente la mayoría pondrá vida. Si es que no tenemos alguna situación compleja, psicológica, escogeríamos la vida. Pero ahora no nada más es de escogerla en el papel, porque en el papel seguramente un porcentaje mayoritario escogeríamos este elemento, la vida. Ahora se trata de que con nuestras obras, con la forma en la que nos comportamos día con día, no nada más lo digamos o lo escribamos, sino que lo confirmemos con nuestras acciones, porque el árbol es conocido por su fruto. Por eso conocimos que Jesús es el árbol de la vida, porque el fruto es la vida, porque el resultado es la vida y lo que está contenido en ese fruto es la palabra de Dios. Ahora, nosotros, ¿cómo somos conocidos? ¿Qué tipo de árbol somos? También seremos árbol de vida. También nosotros vamos a tener un resultado como esto, un resultado de bien, es porque hemos guardado esa semilla en nuestro corazón, que es la palabra de Dios. Pongamos a trabajar esa semilla, hagamos que fructifique, que pueda dar buenos frutos, frutos con relación a la palabra de Dios, que sean frutos de justicia, de santidad, de verdad, para que llegue el momento en el que la promesa de Dios se cumpla en nosotros y que podamos tener esa bienaventuranza, ese bien anhelado de participar no solamente del árbol de la vida de una manera literal, sino que la vida misma, la vida eterna que Dios nos puede conceder, se encuentre en nosotros y podamos estar un día con esa comunión con nuestro Dios. Y por eso dice Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 17, el espíritu y la esposa dicen, vean qué interesante esta última parte de Apocalipsis, porque entramos al final, el espíritu de Dios y la esposa, ¿quién es la esposa? Es la iglesia de Dios, somos nosotros. Nosotros, la esposa, estamos diciendo, ven, ven ¿quién queremos que venga? Esa vida que se nos espera, es nuestro Maestro Jesús. Y el que oye también diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida, de balde lo que quiera. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios pondrá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, el primero que da el testimonio es Jesús, porque ya vimos el proceso, Dios le da a Jesús esto, y el que da testimonio, el que testifica, es Jesús, y Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Y después Juan, el que escribe, dice, amén, así sea. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, así sea. Así que, hermanos, queremos que venga ese árbol de la vida, queremos participar de la vida eterna,
confirmémoslo no solamente con nuestras palabras, sino confirmémoslo con nuestras obras. Bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, porque su potencia será en el árbol de la vida, para que entren por las puertas de la ciudad, para que todas las cosas que están escritas, nosotros también podamos participar de ellas para alcanzar ese grande galardón, la vida eterna. Amados hermanos, ha sido un gusto poder compartir este mensaje con cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros, hermanos.